Meditemos en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Y el sermón se titula El diablo tienta al Mesías. En nuestra historia, en nuestra narración, Jesús ha venido como rey y el Señor tuvo una recepción bastante discreta, pero con reverencia, matizada con algo de persecución. Sin embargo, cumplido el tiempo, como vimos en la última ocasión, fue ungido como sacerdote y por el sacerdote y por el profeta. Y ahora que está ungido, ahora que ha sido seleccionado como el rey de Israel, el nuevo profeta y nuevo sacerdote, antes de gobernar propiamente, este rey debe enfrentar su primera batalla para probar su carácter y demostrar que él es el Hijo de Dios, aprobado por esa voz celestial. Podemos pensar en el mismo rey David. El rey David primero fue ungido, pero antes de gobernar, debía luchar esa gran batalla contra Goliat. De la misma manera tenemos a este nuevo rey ungido, y antes de empezar a gobernar, debe luchar su primera gran batalla. Vamos a la lectura, hermanos. Capítulo 4 de Mateo, dice versículos 1 al 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Parece ser que después de su ungimiento terrenal y celestial, el rey aprobado es llevado directamente al desierto para su primera batalla. Y es el Espíritu Santo que se derramó sobre él y lo aprobó como el nuevo rey. Ahora estaba entonces Jesucristo capacitado para ejercer su ministerio al cual había sido llamado. Y debemos recordar que nuestro Señor hace la obra como Dios, pero también Jesucristo necesitaba el Espíritu Santo para llevar a cabo la misión que el Padre le había encomendado. El mismo Espíritu Santo que lo ha capacitado, que lo ha ungido, ahora es el que lo lleva a esta primera batalla. El Señor Jesús decidió que la mejor forma de prepararse para su ministerio era orar y ayunar. Hermanos, ¿cuánto hemos perdido la fe en la oración y en el ayuno? Por supuesto que se trata de tener fe en Dios y no en la oración y en el ayuno, pero debemos recordar que tener fe en Dios implica hacer lo que Él nos pide, y Él nos ha pedido orar y ayunar. Y así estamos teniendo fe en el Señor. Él nos dijo que orando no entraríamos en tentación y ayunando tendríamos la seguridad de tener la voluntad de Dios. Y Cristo así lo hizo. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros también de lo mismo? Eso lo entendió Moisés alguna vez cuando él mismo fue al monte a recibir las tablas de la ley y oró y ayunó 40 días y 40 noches. Y bajó para llevar la voluntad de Dios al pueblo. El texto nos deja claro a qué va al desierto. El texto dice literalmente que él será tentado por el diablo. Mateo llama a este nuevo personaje. Yo les he pedido que mientras avancemos en el libro de Mateo, olviden todo lo que saben hasta ahora de los evangelios. Y este es un nuevo personaje en la narración. Aparece el antagonista de la historia, el diablo. La palabra diablo significa literalmente el calumniador, o el acusador, o el difamador. Y Mateo nos mostrará cómo este personaje utilizará esa misma astucia de palabras para tentar a Jesucristo. Este nuevo personaje es un ser espiritual, por si no lo conocían, ¿verdad? El diablo es un ser espiritual de los primeros creados en la creación. El diablo era un querubín protector de la santidad de Dios, lleno de sabiduría y hermosura. Y sirviendo en el santuario celestial, aunque muy poderoso, su corazón se llenó de orgullo y el Señor lo echa de su presencia junto con muchos ángeles. Y ahora se encuentra entre el cielo y la tierra, tratando de hacer caer a los escogidos de Dios, y hoy tendrá su primera batalla con el gran escogido de Dios llamado Jesucristo. En comparación, hermanos, los hombres somos mucho menos poderosos que los seres celestiales. Al menos al diablo se le llama también en la Biblia el príncipe de los demonios, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Los apóstoles nos dicen que él está como león rugiente viendo a qué persona se devora. Él tiene
ciegos a los hombres en su entendimiento, y además nos dice que el diablo opera en los hijos de desobediencia. Es decir, Satanás es poderoso. Nosotros solemos ser muy arrogantes en cuanto a Satanás, pero Satanás es muy peligroso. Por eso el hermano de Jesucristo, Judas, nos dice que debemos tener cuidado con Satanás y que aún el ángel Miguel no se atrevió a proferir juicio sobre él, ni maldición. Satanás es tan poderoso que él llevó la calamidad a la vida de Job con cataclismos y desgracias. Y finalmente lo enfermó hasta casi darle la muerte. Si había un oponente digno para este nuevo rey, no podía ser un humano, debía ser alguien más poderoso, y este era el diablo. Si había un oponente fuerte para vencer a este, debía ser el príncipe, el más poderoso de todos los seres creados. Y el ser más poderoso de todos los seres creados es Satanás, el diablo. No sabemos qué tanto sabe el diablo acerca de la palabra, sabe muy bien. No sabemos qué tan bien sabe interpretarla, pero si algo sabemos es que no sabe el futuro. Así que él debía hacer caer a Jesús. Yo me imagino, hermanos, y debemos pensarlo también, que que el diablo había puesto su mirada en Jesús para ver si realmente era el Mesías prometido. Y estaba cuando Jesús fue bautizado y cuando el Padre dio su voz y al Espíritu Santo para seleccionar ese hombre. Y habrá dicho, ese hombre es el que hay que hacer caer ahora. Finalmente, tras 40 días, Jesús tuvo hambre. En el mismo desierto que atravesó Moisés con el pueblo, pasó exactamente lo mismo. Cuando Moisés iba con el pueblo de Israel pasando el desierto para llegar a la tierra prometida, el pueblo tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, dice la palabra que el pueblo murmuró contra Dios y se quejó dudando de su cuidado. Y ese debía ser un momento perfecto para ser tentado. De la misma manera, Jesús estando en el desierto siente hambre. Y al pensar en la respuesta que Israel tuvo para dudar del amor de Dios y murmurar contra Dios, el diablo ve una oportunidad perfecta para que él haga lo mismo. Lucas dice que el diablo lo tentó durante 40 días y 40 noches, pero este parece ser el momento cumbre de las tentaciones. Versículo 3 dice que vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esta es la primera tentación, hermanos. Ahora Mateo ya no le llama diablo. ¿Cómo le dice ahora? Tentador. Este nombre es más apropiado para lo que hará. El tentador se acerca y le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras, seguramente había unas piedras ahí, que se conviertan en pan. No sabemos realmente si Satanás escuchó las palabras del cielo que decían, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Seguramente estaba muy al tanto de sus movimientos y expectante sobre la naturaleza de este nuevo Mesías, este nuevo rey. Así que podemos pensar que dijo, ya que parece que eres el hijo de Dios en quien tiene complacencia, deberías tener los poderes de este Dios. Pero, hermanos, pensemos, ¿por qué esta es una tentación? ¿Por qué es una tentación? ¿Acaso comer es una tentación? ¿Acaso comer está mal? ¿O acaso que Jesús usara su poder para cambiar las piedras en comida era pecado? ¿Por qué habría de ser una tentación? A menos el mismo Juan, el apóstol Juan nos narra cómo Jesús en una ocasión usó su poder para cambiar agua en vino, ¿verdad? Y no pecó. Entonces, la tentación no puede ser en utilizar su poder para cambiar las cosas para su propio beneficio. Entonces, ¿en qué consistía realmente la tentación? La primera tentación. Y se han plantado muchas respuestas, pero me parece que la respuesta está en la respuesta de Jesús. Vean el versículo 4. Dice que Jesús respondió y le dijo, escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos razones legítimas para pensar en que Jesús tenía en mente la prueba que alguna vez tuvo Israel en el desierto. Él era el nuevo Hijo de Dios. Oseas, Mateo nos dice que Oseas profetiza sobre él de Egipto, llamé a mi hijo, y sabemos que ese era Israel. Entonces seguramente Jesús estaba pensando en que Israel alguna vez había sido probado en el desierto y había fallado. Y ahora él era el nuevo Hijo de Dios que era probado en el desierto. Y entonces, al verse a sí mismo como el nuevo Israel y el nuevo Hijo de Dios, usa también las palabras que Israel tuvo que haber utilizado y creído en el desierto. ¿Saben qué escritura cita Jesucristo para responder a Satanás? Deuteronomio 8. Vamos a Deuteronomio 8, hermanos. Es importante que lo leamos. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio es el libro de la reflexión de Moisés. Son los últimos sermones que Dios da a Israel, pero al nuevo Israel, el Israel que va a entrar a la tierra prometida. Y dice Moisés a Israel, este Israel es el Israel que ya, el nuevo Israel, ya todos los que habían pecado en el desierto quedaron muertos. Y entonces Moisés los prepara para entrar a la tierra prometida, pero les recuerda. Y dice Deuteronomio 8:1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú, ni tus padres que la habían conocido, para hacerte saber, ¿qué cosa? Que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús cita exactamente el contexto de la prueba. Finalmente es Dios quien había permitido en el cielo que seguramente Satanás, así como con Job, llegó al cielo con Dios y le dijo, voy a tentar a Jesús, y Dios le dio permiso de tentar a Jesús, como alguna vez lo hizo con Job, y Dios también probó a Israel en el desierto. Aquí Deuteronomio nos lo dice, que el propósito de que Israel estuviera en el desierto, dice Deuteronomio 8, es que es para afligirlo. Dios probó a Israel para afligirlo y para saber qué había en su corazón, si había de guardar o no sus mandamientos, y lo afligió y lo hizo tener hambre y lo sustentó con maná. Dios probó a Israel esos 40 años y lo afligió para saber qué había en su corazón. Y lo hizo tener hambre. Dios hizo tener hambre a Israel en el desierto. ¿Para hacer qué, hermanos? Para darle a Israel una provisión, un pan celestial, un pan que no se podía cosechar, que no se podía cocinar por un humano, porque ellos no necesitaban un pan físico. Ellos tenían que ver el desierto para darse cuenta que no había nada que comer. Y el único lugar al cual clamar era el cielo, y que del cielo llegara la provisión, y así fue. Y eso que vino del cielo le llamaron maná. Les pregunto, hermanos, ¿quién llevó a Jesús al desierto para vivir esos 40 días de prueba? Dice el texto que fue el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo que es de Dios. ¿Por qué lo lleva al desierto? Para probarlo y para saber qué había en el corazón de Jesús. Y él permitió que Satanás llegara a esos 40 días y que los 40 días los probara, como dice Lucas. Y cuando esos efectos espirituales de la oración y el ayuno llegaron a su fin, Jesús tuvo hambre. Y fue el momento perfecto para que Satanás, el diablo, pero el tentador, probara a Jesús como probó a Israel.
Jesús cita que Él no cederá como Israel. Era fácil para Jesús con su propio poder divino. Jesús es también la segunda persona de la divinidad. Y con su poder hiciera su propia comida. Pero eso era tomar el camino fácil. Él debía ser sustentado como Israel. Él debía ganar como hombre esa batalla. Con el alimento de la boca de Dios, no con un alimento humano como el pan. De modo que cuando Jesús le dice al tentador, no solo de pan vivirá el hombre, se refiere a el pan cocinado, no solo del pan cocinado vivirá el hombre. Y cuando se refiere al que vivirá de la palabra de Dios, no se refiere necesariamente a la Biblia, como la palabra escrita, sino que vivirá de la provisión de Dios. ¿Qué debía hacer Israel para ganar la batalla en la prueba en el desierto? No debía murmurar, no debía hacer pan, debía esperar la provisión de Dios. Jesús no podía tomar el camino fácil. Estaba siendo tentado en el desierto. Dios lo había puesto ahí para probar su corazón y Jesús debía esperar la provisión de Dios. Y por eso le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que proviene de Jehová. Dios tenía que sustentarlo. También es necesario indicar que Jesús, como el Mesías Rey, vence al tentador sacando y blandiendo algo, un arma tan poderosa que tampoco era forjada, había sido forjada por ningún hombre. El Mesías Rey se levanta y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y parte de la armadura que Dios nos da para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y saca su espada y vence esa primera batalla. Para nosotros está claro entonces que estos seres celestiales malignos y poderosos, que son mucho más poderosos que nosotros, estaban en guerra en ese momento contra Jesús. Y hermanos, nosotros tomamos muchas veces las tentaciones a la ligera y caemos heridos, a veces heridos casi de muerte, porque somos muy bien tentados, pero porque no nos vestimos con la armadura de Dios. Pero Jesús sabía que debía orar en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello en perseverancia, al sacar su espada, ganaría esa batalla. No siempre tendremos una Biblia a la mano, porque lo importante es poner las palabras de la Biblia en nuestro corazón. Como dice el salmista en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Nuestro Rey ungido creía las palabras de la Biblia que lo alimentaban y estaba tan nutrido que su respuesta demostraba su poderosa vida alimentada con lo que salía de la boca del Señor. A continuación, la segunda tentación, versículos 5 y 6 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Es difícil determinar si el diablo hizo esto en una visión o físicamente. Muchos creen que, como también ya había pasado eso con Ezequiel y Juan, que tuvieron una visión y se fueron a lo alto. Tal vez eso pasa con Jesús, eso parecería, bueno, para mí no es la forma correcta de interpretarlo, creo que sí lo llevó físicamente al pináculo del templo. ¿Cuál es el pináculo del templo? Bueno, primero dice que lo lleva a la santa ciudad, esto es Jerusalén. Recuerden que el público meta de Mateo son los judíos, y por eso llama a Jerusalén la santa ciudad. Y lo puso en el pináculo del templo. El pináculo es la parte más alta del templo, donde ni siquiera hay bordes, solamente un precipicio para abajo. Y pues hay mucho vértigo, dice un historiador judío que es una parte donde si alguien se sube se puede caer muy fácilmente porque es demasiado empinada.
Y aunque no nos dice exactamente cuál es el lugar, más o menos podemos ubicarlo como una parte de las puertas del templo. Esa altura llegaba a 180 metros, imagínense, 180 metros. Muy alto, ¿no? Y cuando solo es para abajo, está mucho vértigo. Y las consecuencias de la caída eran reales. Así que la tentación es verdadera. Y el diablo lo lleva del desierto a la santa ciudad. Y ahí es tentado. Y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y le cita, vamos a ver cómo están sus conocimientos de Biblia. ¿Qué es lo que le cita? Le cita el Salmo 91, versículo 11 y 12. Vamos al Salmo 91, hermanos. Salmo 91, versículos 11 y 12. Dice, efectivamente, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esa es parte de la tentación de Satanás. Muchos han dado propuestas sobre realmente cuál era la tentación, porque ¿cómo eso podría ser una tentación? Unos dicen que el tentador saca de contexto el pasaje, ya que omite una parte del texto, si se dieron cuenta, pero me parece que esa no es realmente la tentación, porque la respuesta del Señor es diferente. Lo que debemos notar para empezar es que el tentador cambia la estrategia. Dado que el Mesías tenía puesta la palabra del Espíritu, él también trataría de vencerlo con una espada similar, la espada de la palabra del Señor. Y el Satanás blande su espada y le cita la palabra. Jesús sabía a qué se refería. El Salmo 91 es un salmo del Mesías. No es un salmo cualquiera. El Salmo 91 es un salmo del Mesías. Es mesiánico. Predice el Mesías. Bueno, si él era el Mesías, si Jesús era el Mesías, Satanás le está diciendo, bueno, esto es lo que dice la Biblia acerca de ti. El Salmo 91 habla de ti. Vamos a ver si realmente lo que se dice de ti es cierto. El Salmo 91 dice en el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Dios habla de su Mesías y le dice que él librará a su Mesías. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la tentación? Si ora y se tira al vacío, no debería morir. Porque el Salmo dice que el Mesías será sostenido. Y si se tira y se muere, entonces no era el Mesías. Esa es la tentación. En otras palabras, lo que le está diciendo del diablo a Jesucristo es, si la palabra de tu Padre es tu sustento, pongamos la prueba. Si confías en el sustento de tu Padre, confía en que sus manos te sostendrán. Este salmo para cualquiera de nosotros no es garantía que será así absolutamente. Si nosotros nos caemos, nadie nos va a sostener. Pero este salmo, que es un salmo del Mesías, tiene promesas especiales del Altísimo a su Hijo. Así que deberían ser aplicadas absolutamente bien al Hijo de Dios. Y esa es la tentación. La primera tentación pone a prueba a Jesús su poder y su dominio propio. Pero la segunda tentación era una tentación tanto para Jesús como para Dios. No es que el tentador quisiera tentar a Dios, sino que Satanás quiere que Jesús tiente a Dios. No sé si me di a entender. Lo que quiere Satanás es decirle, si tú eres el Mesías, este salmo es de ti. Y si tú eres él, te puedes tirar y no te va a pasar nada. Y eso tiene mucho sentido. Pero Jesús desenvaina su espada y le cita nuevamente Deuteronomio. Porque recuerden, él está en la prueba del desierto como Israel. Deuteronomio 6:16, Jesús le dijo, escrito está también,
no tentarás al Señor tu Dios. El texto completo dice de esta manera, versículo 16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Cómo así? Jesús está citando la ocasión donde Israel siendo probado en el desierto, con hambre y con sed, tentó al Señor en un lugar llamado Masá. E Israel cayó y tentó a Dios y pecó. Bueno, en otras palabras, Jesús le está diciendo, yo no voy a tentar a Dios. El tentador no lo induciría a dudar de Dios. La prueba a Dios es sobre su cuidado físico al lanzarse. Pero Jesús, victorioso nuevamente con la palabra del Espíritu bien utilizada, sabe que no es para tentar a Dios, sino para honrarlo. Tercera tentación, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ningún monte en Israel ni en ningún lado del mundo permite ver literalmente todos los reinos de la tierra. Así que muchos dicen, bueno, este punto tal vez sí es una visión. Yo creo más que es un monte muy alto en los cuales se puede ver muchas ciudades, ¿verdad? Solamente eso, no algo tan extraordinario. Igual, aunque fuese una visión, nadie puede ver todos los reinos de la tierra. Pero esta tentación es un poco menos sutil. La tentación es, te daré todo esto si postrado me adorares. Si bien Jesús había sido ungido como rey, Jesús todavía no ha sido coronado como rey. El diablo es el príncipe del mundo que debe ser echado fuera, dice Juan 12:31. Es el príncipe de la potestad del aire que actúa en los hijos de desobediencia. Es el príncipe de los demonios. Es el hombre fuerte que hay que someter en la casa en que se encuentra. Pensemos en Adán. Adán era el sojuzgador y el que tenía dominio sobre la creación. Y cuando el diablo tienta a Adán y Adán le obedece, Adán le entrega el reino del mundo, que Jesucristo, el nuevo rey ungido, debe reconquistar. Jesús es el nuevo Moisés que debía reconquistar la tierra prometida que había sido tomada por los cananeos. Por eso Moisés no entra a la tierra prometida y le dice a Josué, Josué, tú tienes que entrar y matar a todos. Tiene que reconquistar la tierra. Ese es Jesús. Jesús tiene que venir al mundo y el mundo no le es dado a Jesús. Jesús lo tiene que ganar. Y la pregunta es, ¿de quién era el mundo entonces? El mundo es de Satanás. Dios se lo había dado a Adán y Adán se lo dio a Satanás. Un hombre debía recuperar el reino que Dios le había dado a Adán. Y le responde Jesucristo, versículo 10, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús le pone un tercer nombre ahora le dice no solo diablo tentador, sino que ahora le llama Satanás. Satanás significa adversario, el contrincante, el enemigo, y saca la espada del Espíritu para que él evitara ese deber, pero el Señor responde también sacando la espada del Espíritu. Y Satanás, que conoce la Biblia y es seguro que estaba atento a lo que dijeron los magos y que él era el prometido y que había de morir, y sabía que había de reclamar los reinos de la tierra, y Satanás le ofrece un negocio. Bueno, si tú eres el rey que ha de venir y vienes por esa tierra y vas a ganar porque va a ganar, reconozco que he perdido. Así que te ofrezco un trueque sin violencia. Yo te doy lo que me robé, pero recibo tu adoración. Es verdad lo que dice Satanás, como era verdad lo que le dijo a Adán.
Adán le dijo, sabe Dios que si comes de este fruto serás como Dios, y pues no será idéntico, pero sí iba a conocer ciertas cosas que solo Dios conocía. Y Satanás le ofrece este negocio. Él tiene los reinos, él quiere los reinos, él va a luchar por los reinos, va a morir por los reinos, y Satanás le dice, bueno, yo te los entrego porque igual los vas a ganar, pero si me adoras. Jesús, debemos ver a Jesús como un humano, un verdadero humano, experimentado en emociones. Mateo nos contará más adelante que Jesús experimenta un miedo profundo por morir. Hermanos, ¿cuántas veces han estado ustedes tan preocupados que han derramado, que se han roto sus vasos y han sudado sangre? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicieron? Nunca. Bueno, espero que nunca. Es que imaginemos la preocupación de nuestro Señor antes de morir. Él estaba orando en la madrugada y él sabía que se iba a morir en menos de 12 horas. Y que no se iba a morir solo así, lo iban a crucificar. No tenemos ni idea que es una crucifixión. Intenten ponerse 2 agujas acá. Y eso da miedo. Imagínense 2 clavos gigantes atravesando sus manos. Y Jesús estaba preocupado la noche que iba a morir. Estaba alterado, de tal forma que estaba experimentando el rompimiento de sus vasos y sudaba sangre. Entonces, el diablo no conocía que eso iba a pasar, pero el diablo sabe que Jesús es un ser humano y le ofrece un trato. ¿Qué ora nuestro Señor esa noche? ¿Qué le dice? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, el Señor Jesús contempla la posibilidad de que hubiera otra forma de conquistar el mundo, de ganar la salvación. ¿Y qué le dijo el Padre a Jesús? Le dijo, no, solo la muerte. Entonces, Jesús, no puedo decir que dudó, pero sí explora la posibilidad que hubiera otra forma más adelante. Entonces, sabiendo Satanás que Jesús era un ser humano, con sus emociones normales, como cualquiera de nosotros que se preocupa, que se pone triste, le ofrece le ofrece su propósito mortal a través de un intercambio. Si me adoras por los reinos, yo te los daré. Y Jesús primero lo reprende y le da el espadazo final y le dice, ya vete. Y cita nuevamente la palabra de Dios dada en el desierto, Deuteronomio 10. Acompáñeme a Deuteronomio 10. Deuteronomio 10, voy a leer los versículos 10, 12, 17 y 20. No lo vamos a leer todo porque hay otras cosas. Dice Deuteronomio 10, 10. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, dice Moisés. Y Jehová me escuchó esta vez y no quiso destruirte, le dice Moisés a Israel. Versículo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Versículo 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Hermanos, pensemos en nosotros siendo tentados.
es que también podemos pensar de la misma manera respecto a nuestro Señor Jesucristo, con sus temores y sus temores y tristezas. Si Satanás se nos acerca y nos dice, mira, este es tu propósito, y yo te ofrezco el propósito, pero haz esto a cambio. Uno pensaría, bueno, es bastante lógico. Pero el Señor conoce la palabra y sabe que lo que le está dando Satanás no es un buen negocio, porque contraviene lo que dice la palabra del Señor. Jesucristo estaría dispuesto a recibir los reinos, pero no a través de la adoración, porque dice la palabra que no pueden tener ídolos. El texto que usa ese Señor, nuestro Señor, es la amonestación que Moisés le dio al pueblo antes de heredar la tierra prometida. Este Israel que va a entrar a la tierra prometida, al que le están predicando, le dice a Moisés, vas a ir a conquistar la tierra, pero recuérdate que solo a Dios adorarás. No tendrás ningún ídolo. En Canaán hay muchos ídolos, pero solo a Dios adorarás. En la tentación podemos ver al mismo Señor Jesucristo recibiendo esa orden. Debe conquistar la tierra, pero no puede contaminarse con los ídolos, ni siquiera el ídolo de Satanás. Versículo 11. El diablo entonces lo dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y se acaba la historia, y esta gran pelea se acaba en solamente un versículo. Finalmente la provisión sí vino del cielo, soportó el Señor y Dios lo recompensó con ángeles. Dice que vinieron ángeles y lo servían, seguramente ángeles como alguna vez llegaron a sustentar a Elías en el desierto y le llevaron comida. Y Dios honró la victoria de Jesús al darle todo aquello que rechazó de Satanás. ¿Qué le pidió Satanás? Que comiera. ¿Y qué le envió el Señor? Provisión. ¿Qué le dijo Satanás? Que los ángeles lo iban a sostener, y los ángeles llegaron y lo sirvieron. O sea, sí, finalmente sí pasó lo que Satanás le había dicho, pero no bajo los términos de Satanás. Lo que Jesús vivió en el desierto no solo fue un ayuno ni una prueba aislada, fue la demostración de su fidelidad perfecta, la obediencia que nos revela cómo Dios quiere que enfrentemos también nuestras tentaciones. Cada palabra que Jesús pronunció y cada vez que rechazó a Satanás nos muestra que la victoria no es en nuestro poder. Debemos confiar y someternos a la palabra del Señor, confiando en que Él proveerá todo lo necesario. Jesús, el Hijo de Dios, ha venido como un Salvador y Rey. En el desierto mostró su autoridad sobre Satanás, no al mostrar su poder, sino su dominio sobre el pecado y su fidelidad al Padre. Y vence a Satanás, no con su fuerza divina, sino con una voluntad sujeta a la palabra del Señor. Y así nos revela que su reino no es temporal ni del mundo, sino eterno y celestial. Él es el Rey de toda la creación, Señor de los principados y potestades, y soberano absoluto de los cielos y la tierra, que ni la astucia de Satanás ni los reinos de este mundo pudieron doblegarlo. Él es el único que merece nuestra adoración, servicio y obediencia. Y su victoria en el desierto confirma su supremacía sobre todo poder del enemigo. Y más aplicado a nosotros, Jesús venció en nuestro lugar. Venció en lugar de Adán y venció en lugar de Israel. Y venció en lugar tuyo y en lugar mío. Mientras nosotros cedemos constantemente a las tentaciones y nos justificamos con excusas, buscamos nuestros propios caminos y nos dejamos engañar por Satanás con esa voz inaudible, aún así Él permaneció firme y obediente y dependiente de su Padre. Nosotros caemos rápidamente en mentiras y manipulaciones y en nuestro orgullo y en nuestra codicia porque nos gusta la tentación, nos gusta. Nos gusta caer en la manipulación porque somos manipuladores. Nos gusta caer en el orgullo porque somos orgullosos. Pero Jesús resistió al tentador y rechazó todos los placeres del mundo y no cedió ni un instante a la seducción del poder ni de la riqueza. Cada día nuestros pecados nos muestran cuán débiles somos ante el mal. Y eso que no estamos en el desierto.
Pero Jesús, en el arenal, demostró que es posible resistir y vencer, aunque nosotros no podamos hacerlo. Y Él cargó la responsabilidad de nuestra debilidad y lo hizo de una manera perfecta, resistiendo donde nosotros fallamos y obedeciendo donde nosotros desobedecemos. Y triunfó donde nosotros sucumbimos. Y cada victoria que Él tuvo confronta nuestros pecados y nos recuerda que sin su gracia, sin su obediencia, pero más importante, sin su sangre, cada uno de nosotros seguiría siendo prisionero de Satanás y de su propio pecado. La pregunta que Él nos lanza desde el desierto es, si Él nos regaló su victoria, ¿hasta cuándo seguiremos cediendo a la mentira y seducción del tentador? ¿Hasta cuándo seguiremos cayendo en el mismo pecado y la misma tentación de Satanás? Es esa precisa fidelidad la que nos salva. Jesús resistió la tentación por nosotros, cumpliendo la justicia que nosotros no podemos cumplir y nos ofrece hoy el perdón. Lo que Él ganó en su obediencia y victoria nos abre las puertas de la vida eterna y nos asegura la gracia necesaria para vencer las pruebas en nuestra propia vida. Hoy, la misma voz que expulsó a Satanás del desierto te llama a ti. Deja tus excusas, abandona tus justificaciones y reconoce que sin Jesús no puedes resistir al pecado ni a la tentación de Satanás. Pero Él ya venció por ti, derramó su sangre y cargó tu condena y abrió la puerta de la salvación, si te arrepientes de tus pecados y crees en Él como Salvador. Satanás ya no debería ser tu príncipe y su dominio no debería estar sobre ti. No sigas jugando con la mentira de que puedes vencer solo. Arrodíllate ante Él y confiesa tus pecados y sírvele como tu Rey. Cada instante que pospones esta decisión es tiempo en el que el tentador sigue teniendo dominio sobre tu vida. Vencer la tentación, hermanos, no es una cuestión de fuerza propia, mucho menos de inteligencia. Satanás es demasiado poderoso y demasiado listo, mucho más que nosotros. Nunca podremos contra él. Vencerlo es cuestión de obediencia a Dios, de colocar su palabra en nuestro corazón y de perseverar en ayuno y en oración, tal como Jesús lo hizo, pero principalmente recibiendo el poder de Jesucristo por nuestra fe. Cuando nuestra carne grite, cuando el mundo intente seducirnos y cuando Satanás nos susurre, tomemos la espada, oremos y ayunemos y permanezcamos en comunión con Dios. Como Jesús resistió confiando plenamente en el Padre, tú también puedes levantarte cada día y rechazar el pecado por la fuerza del Espíritu que mora en ti. Amén. Gracias, Señor, por mostrarnos esta gran batalla que has tenido con nuestro gran adversario, con aquel que alguna vez nos tenía sometidos, enceguecidos, dominados completamente, a merced de sus sugestiones. Y como dice tu palabra, éramos por naturaleza hijos de ira, teniendo por padre a Satanás. Sin embargo, por tu obediencia perfecta y por tu amor, nos has dado la bendición de haber sido liberados. Y hoy te vemos a ti, vemos tu gracia y vemos tu poder. Ayúdanos, Señor, clamamos a ti, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona cuán rápidamente nos ponemos en tentación, que debiendo haber vencido ya muchas cosas, seguimos arrastrados por las mismas cadenas. No podemos solos, Señor, no somos suficientemente inteligentes ni fuertes. Subestimamos a Satanás. Pero aún así tú te apiadas de nosotros y nos has salvado. Te pido, Señor, que si entre nosotros hay alguien que todavía vive bajo el dominio de Satanás, hoy pueda ser liberado
al colocar su fe y sus pecados en tu cruz. Gracias, Señor, por salir en la victoria que nosotros nunca podríamos haber ganado y haber vencido donde nosotros caemos. Y por haber quitado de nuestro gobierno al que tenía la potestad de la muerte y que nos condenaba. Y ahora podemos decir que tú eres nuestro Rey. Y tú nos has dado la vida y el privilegio de conocerte. Y hoy nos das la fuerza de tu Espíritu para vencer las tentaciones y vivir para ti. Ayúdanos a ser como los ángeles que llegaron contigo y servirte. Que nuestra vida esté llena de ese propósito, no solo de no ser tentados, sino de buscarte para adorarte. Quita los ídolos de nuestro corazón y ayúdanos a depender completamente en la palabra. Ayúdanos también a utilizar los medios que tú nos has dado para vencer el pecado. Que valoremos más la oración y el ayuno, que lo hagamos parte de nuestra vida para vencer aquellos lugares donde seguimos arrastrando las cadenas de la muerte, sabiendo que solamente en ti tenemos la victoria. Por ti, Señor, por tu amor, por tu sangre oramos. Amén.